Muy bien, ya vimos lo que es el marco conceptual, ¿verdad? De igual manera lo que es la NIC 1. También en la información que les había proporcionado, pues tenemos lo que es la norma internacional de contabilidad 7, ¿sí? Esta norma, o sea, ya se los había explicado anteriormente, ¿verdad? Hacemos tanto el año pasado como este año al momento de darles el reforzamiento, pero sí me interesa ya que pues la mayoría, ¿verdad? O sea, tuvieron el error que ya les había comentado en, en la red de WhatsApp, ¿verdad? Entonces, en este caso simplemente quiero que lo puedan reforzar y que lean por lo menos hasta el párrafo 17, ¿verdad? Hacemos desde el 1 hasta el 17, que ahí nos habla las partes que nos interesan, ¿verdad? Hacemos partes especialmente que nos interesa a nosotros en este momento, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería con la NIC 7, por favor, lo repasan, lo revisan. Y ahora vamos a ver lo que es la NIC 16, ¿de acuerdo? Entonces la NIC 16, como nos menciona acá, habla sobre lo que son las propiedades planta y equipo. Vamos a ver a qué se refiere con eso. Dice el objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dichas inversiones. Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de propiedad, planta y equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos, ¿verdad? Bien, eso nos da con respecto a lo que es el objetivo de la norma, ¿verdad? En esta parte, incluso desde aquí ya nos menciona que es la información acerca de la inversión. Entonces recordemos que es una actividad de inversión, ¿verdad? De inversión que ha hecho la entidad en su propiedad, planta y equipo. Hay que reconocer que la empresa, pues, algunos tienen una gran cantidad, ¿verdad?, de dinero invertido en propiedad, planta y equipo. Hay que reconocer que no fácilmente la propiedad, planta y equipo se puede convertir en efectivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué razón? Porque la propiedad, planta y equipo lo adquirimos o la empresa lo adquiere con el fin de producir, con el fin de que pueda utilizarlos para generar ganancia a la entidad, ¿verdad? Hacemos por el uso, ya sea un vehículo, equipo de computación, el mobiliario, maquinaria, herramientas, y en fin, usamos todos eh, esos activos que ayudan a la empresa en su funcionamiento, ¿sí? Entonces, es necesario determinar cuánto es lo que se invierte en el mismo. Veamos el alcance. Dice, esta norma debe ser aplicada a la contabilización de los elementos de propiedad, planta y equipo, salvo cuando otra norma exija o permita un tratamiento contable diferente. Veamos, se aplica a lo que es los elementos de propiedad, planta y equipo. Bien, lo que nos interesa también son las definiciones. El costo. ¿A qué se refiere con el costo? Dice que es el importe de efectivo equivalente al efectivo pagado o bien el valor razonable de la contraprestación entregada para adquirir un activo en un momento de su adquisición o construcción o cuando fuera aplicable el importe que se atribuye en este activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos específicos de otras NIF. Y nos habla de otras NIF. Bien. Recordemos cuando decimos costo es el valor del activo que se adquiere. ¿Sí? Como nos menciona acá, por ejemplo, si nosotros compramos un vehículo y nos costó 100,000, omitamos el IVA, hacemos de que solo hablemos del costo sin IVA, ¿sí? Nos haya costado 100,000, ese es el costo, ¿de acuerdo? Compramos una computadora completa y nos costó 10,000, pues eso sería el costo. Decíamos, era como siempre yo les he mencionado, ¿cuánto es el costo? Decíamos siempre determinar el valor que se ha contabilizado en la empresa, ¿verdad? O en la contabilidad de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces a eso nos referimos con el costo, el valor que se haya determinado en el mismo, ¿sí? Hay activos que simplemente uno lo adquiere y eso representa el costo, como decía el vehículo de 100,000 y eso sería el costo del vehículo y nada más, ¿verdad? A veces se da una excepción con respecto a la maquinaria. Por ejemplo, la maquinaria, quizá la empresa vaya a adquirirlo, le costó 300,000 quetzales, es lo que pagó por la maquinaria. Pero aparte de ello, que para que empiece a funcionar, decíamos, hay que instalarlo en la empresa, hay que colocarlo en un lugar determinado y hasta después puede empezar a producir, a fabricar, ¿verdad? Entonces para ello muchas veces, quizás al momento de que se adquirió la maquinaria, hay algunas piezas que no están instaladas de una vez porque no se puede, por ejemplo,
no se puede, entonces tiene que instalarse, o perdón, sí pues tiene que armarse o tiene que instalar algunas piezas al momento de que esté ya en la empresa de destino, ¿sí? O en la empresa en la que adquirió la maquinaria. Entonces, por ejemplo, lo adquirimos en 300.000 quetzales, va. Lo llevamos a la empresa y para ello hay que contratar a un especialista, un ingeniero o alguien que experto en el tema para que instale las piezas que aún faltan, que obviamente van adjuntos, ¿verdad? Pero no están instalados, entonces tienen que instalarlo, verificar, hacerle la limpieza, ¿verdad? En fin, ahí sí que revisar todo lo pertinente al mismo, ¿sí? Y, y posteriormente, cuando ya esté instalado en su totalidad, al 100%, empieza a producir, ¿verdad? Entonces, en ese punto, hasta cuando empieza a producir, hasta ahorita termina el valor del costeo del activo. O sea que, por ejemplo, que lo adquirimos en 300.000, pero eh, había que instalarlo, instalar algunas piezas y demás, y, y eso nos incurrió o se incurrió con 20.000 quetzales, ¿verdad? O sea, tuvimos que pagar 20.000 quetzales para que pudiera empezar a funcionar la maquinaria, ¿verdad? Entonces al final el costo real de la maquinaria tendría que ser los 300.000 más los 20.000 quetzales que se incurrió para que empezara a funcionar, serían 320.000 quetzales. Ese sería el costo real de la maquinaria, ¿de acuerdo? Seamos los 300.000 más los 20.000 para que empezara a funcionar, sería 320.000 quetzales. Eso se da una excepción. En una norma pues habla específicamente sobre ello, ¿verdad? Pero simplemente yo quería identificar para que comprendamos esa parte, ¿verdad? Bien, depreciación. Nos dice aquí que es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Bien. Cuando hablamos de la depreciación siempre le hemos mencionado así un concepto fácil, decir que es el desgaste, ¿sí? El desgaste de un activo, el o el uso del activo, ¿verdad? El valor del uso del activo que se le ha dado y demás. Más que todo, aquí la norma determina que es la distribución, o sea, cómo se distribuye el valor o el importe depreciable, como lo dice ahí, a lo largo de la vida útil, ¿sí? Eh, simplemente de que si tomamos el ejemplo del vehículo que tenía un valor de 100.000 quetzales, un costo de 100.000 quetzales, y vamos a depreciarlo por el método lineal, que es un 20% anual. Significa que año con año voy a depreciarlo 20.000 quetzales, ¿verdad? Primer año 20.000, segundo año 20.000, tercer año 20.000, cuarto año y quinto año 20.000 y 20.000, ¿verdad? Siendo así, al final de los 5 años, que sería la vida útil del activo de 100.000 quetzales, ¿verdad? Hacemos la depreciación total del activo. Por eso dice ahí se distribuye, se está distribuyendo como parte proporcional del activo año con año, ¿verdad? Con el fin de ir registrando el uso, el deterioro, el desgaste o como queramos llamarlo, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto que nos da la norma, ¿sí? Que es la distribución sistemática del importe depreciable. Recordemos incluso también aquí importe depreciable, nos dice que es el costo de un activo y otro importe que lo haya sustituido menos su valor residual. Muchas veces la norma estipula que un activo puede determinar un valor residual, un valor de rescate o de desecho. ¿Verdad? ¿A qué se refiere con ellos? Más que todo, que el valor residual es el valor que se le va a dar al activo después de haberse depreciado en su totalidad, ¿verdad? Como que el valor de recuperación que puede tener el mismo. ¿A qué se refiere con ello? Que imaginemos que tenemos un vehículo y consideramos que después de la vida útil o después del deterioro, el desgaste, lo podamos vender como chatarra, ¿verdad? Sabemos si podemos decir, bueno, quizás nos vayan a dar unos 2.000 quetzales, ¿verdad? Por ejemplo, 2.000 quetzales por el vehículo, ¿sí? Entonces, ese es el valor de desecho, ¿sí? Como el valor residual o el valor y algo recuperable que podemos tener del activo después de que se haya depreciado en su totalidad, ¿verdad? Entonces por eso se determina el importe depreciable, como se estipula, que es el costo, ¿verdad? Menos el valor de desecho o el valor que se considera que vaya a tener el activo después de la vida útil, ¿sí? Entonces eso es lo que nos da esa parte del importe depreciable. El importe en libros, como dice ahí, recordemos que el importe en libros es el valor del activo menos su depreciación acumulada y la pérdida por deterioro, como nos menciona ahí el concepto, ¿verdad?
o como bien nosotros le hemos llamado como el valor real del activo, ¿sí? ¿Por qué el valor real? Porque muchas veces tenemos el valor del activo menos su depreciación acumulada, ¿verdad? Imaginémonos que el mismo activo que les decía del vehículo sea de 60.000 quetzales su depreciación acumulada y el costo es de 100.000, entonces tenemos los 100.000 menos de depreciación acumulada, que sería el resultado de 40.000 quetzales. Ese es el valor en libros, ¿verdad? Como que el valor real que tiene el activo dentro de la entidad. Está el importe recuperable, el pérdida por deterioro, no les veo de relevante por el momento, ¿sí? Una planta productora, dice, es una planta viva que se utiliza en la elaboración o suministro de productos agrícolas y demás. Bien, rápidamente cuando decimos una planta productora, incluso hay una norma que regula ese tipo de activo, pero es un activo fijo, o sea que podemos decir como un árbol de fruta, ¿sí? Un árbol de fruta que da un fruto determinado, valga la redundancia. Eso es un activo, ¿sí? Es una planta productora, que por consiguiente, como dice ahí, o sea, produce o crea como de productos que, que se utilizará para la empresa, ¿verdad? Y que por consiguiente le va a generar ganancia más adelante, ¿sí? Entonces, se considera también como propiedad, planta y equipo, ¿sí? Dentro de esta norma, ¿de acuerdo? También nos dice las propiedades, planta y equipo son activos tangibles que, como nos menciona acá, posee una entidad para su uso en la producción o el suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. Y se espera utilizarlos durante más de un periodo. Simplemente aquí nos dice que la propiedad, planta y equipo son activos tangibles que la entidad adquiere, ya sea para poder arrendarlos o para utilizarlos de forma administrativa. ¿A qué se refiere con ello? Simplemente que, por ejemplo, ha adquirido vehículo o ha adquirido equipo de computación, mobiliario, decíamos por lo general esos tipos de activos lo utiliza para uso administrativo, decíamos para que lo utilice la empresa, un vehículo para llevar su mercadería, el equipo de computación por consiguiente para que lo utilice sus empleados, ¿verdad? El mobiliario, el equipo de igual manera, ¿verdad? En fin, usamos todo ello que representa un bien tangible y que ayuda a la entidad para poder utilizarlos y para su uso, ¿verdad? Eh, Ahora bien, el detalle acá, que también puede utilizarlo para arrendamiento. Digamos, por ejemplo, tiene un edificio, ¿sí? Un inmueble, el cual tiene varios locales y dice, bueno, voy a darlo en arrendamiento, ¿verdad? Digamos, entonces acá es de su propiedad, es una propiedad, planta de equipo, ¿verdad? Pero lo utiliza para arrendarlo, ¿verdad? Hacemos para darlo en arrendamiento, ¿sí? Entonces, y la característica fundamental, como nos dice el inciso B, que dice que se espera utilizar durante más de un periodo. ¿Por qué razón? Por ejemplo, si fuera una agencia de carros, ¿verdad? Seamos en ese sentido de que se dedica a la compra y venta de carros. Entonces, si compra vehículos, hay que determinar que si es para el uso administrativo o es para la venta, ¿verdad? O sea, si en un dado caso fuera un almacén de carros, ¿sí? Y compra y vende vehículos. Y cuando va a comprar, por ejemplo, va a comprar unos 10 vehículos, hacemos esos vehículos, no lo vamos a considerar como propiedad, planta y equipo, sino que se va a considerar como inventarios, ¿verdad? Porque se utiliza para uso de operaciones, digamos, lo compró para poder venderlos. Pero si es una empresa que compra y vende productos de ferretería, martillos, serruchos, clavos, cemento, hierro y demás, ¿verdad? Hacemos todo lo referente a ferretería. Eh, y compra un vehículo, un camión, ¿verdad? Hacemos para transportar su mercadería. Hacemos ese camión, lo va a considerar como propiedad, planta y equipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo adquirió para uso de la empresa, para poder llevar o entregar su mercadería, ¿verdad? Entonces, eso se considera propiedad, planta y equipo, ¿sí? Porque lo adquirió no para vender, sino que lo adquirió para uso de la entidad. Bien. Nos da el concepto de valor específico para una entidad, valor razonable, valor residual, también nos dice que es un valor residual, la vida útil, ¿verdad? Yo les mencionaba que la vida útil es el tiempo que va a durar un activo, ¿sí? O cuántas unidades vaya a producir en el mismo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes pueden leer eso. Reconocimiento, pueden leer esta parte que está en negrita, ¿de acuerdo? Por favor.
Costos iniciales, como nos decía ahí, cuando dice un costo inicial usamos el valor o el costo que se le da al activo al momento de que se adquiere, ¿sí? Costos posteriores, vamos a ver, esto no es tan necesario por el momento. Como les menciono, me interesaba determinar algunos conceptos determinados. Aquí, o sea, después, vean pues, para que no vayamos a perder. Pueden leer, darle referencia a lo que ya hablé hace un momento, el reconocimiento, la parte en negrita, costos iniciales, el párrafo 11, ¿sí? Pueden leer esta parte, esto no es necesario, y tirarnos de una vez al párrafo 43, depreciación, ¿sí? Dice, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad planta y equipo que tenga un costo efectivo con relación al costo total del elemento, ¿de acuerdo? Vamos a ver partes que me interesan acá. Yo ya mencioné el párrafo 43. También podemos leer el párrafo 48. ¿Sí? Esto es importante. Y esto también, los métodos de depreciación. ¿De acuerdo? Y ustedes pueden leer toda esta parte. Me interesa poder leer esto. Dice, puede utilizarse diversos métodos de depreciación para distribuir el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Entre los mismos se incluye el método lineal, el método de depreciaciones decreciente y el método de unidades de producción. Ahí subraya en esta parte, ¿verdad? Dice, la depreciación lineal la depreciación lineal dará lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo, siempre que su valor residual no cambie. El método de depreciación decreciente en función del saldo del elemento dará lugar a cargo que irá disminuyendo a lo largo de su vida útil. El método de las unidades de producción dará lugar a un cargo basado en la utilización o producción esperada. Dice la entidad, elegirá el método que más fielmente refleje el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Dichos métodos se aplicará uniformemente en todos los periodos a menos que se haya producido un cambio en el patrón esperado de consumo en dichos beneficios económicos. Pueden leer simplemente estos párrafos, ¿verdad? Del 60 al 62. Muy bien, entonces con respecto a esta norma, eso sería lo relevante, ¿de acuerdo? Hay más obviamente, pero como nuestro objetivo no es analizar las normas, ¿verdad? Hacemos simplemente de darnos una idea a qué es lo que nos refiere las normas internacionales de contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces ya les mencioné las partes importantes del mismo, léanlo por favor. Con respecto a las depreciaciones, pueden revisar su cuaderno, sus anotaciones de cuando vimos en cuarto, ¿verdad? Yo les enseñé los tres tipos de depreciación. El lineal ya lo sabemos, lo hacemos porcentajes, ¿sí? Hacemos como lo estipula la ley de actualización tributaria, ¿verdad? Hacemos el método lineal por porcentajes. El método de unidades producidas igual ya lo sabemos, cuando le damos una vida útil, ¿verdad? Por ejemplo, de kilómetros recorridos, de unidades producidas u horas trabajadas que hemos hecho en los ejercicios en práctica supervisada, ¿verdad? Y la que quizás no es tan común, ¿verdad? El método decreciente, ¿verdad? Pero que también les había enseñado yo de que cómo se calcula el método decreciente, ¿sí? Y como nos dice ahí, que cada año va disminuyendo el valor del activo, ¿sí? O mejor dicho, el valor de la depreciación. Es como que el primer año tiene una depreciación mayor y el último año sería una depreciación menor, ¿verdad? Pero que al final la sumatoria pues nos va a dar el valor del importe depreciable, ¿sí? Bien. Entonces repasen esa parte, es muy importante y siempre por cualquier duda háganmelo saber.